¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos. Seguimos con las clases de la asignatura Fundamentos de Gestión Empresarial. Recuerden, pueden contactarme mediante mi correo electrónico, así como en la plataforma de educación a distancia del plantel. Estamos viendo la unidad número 1, antecedentes y teorías de la gestión empresarial. Y vamos a desglosar el subtema 1.1, origen de la gestión empresarial. La competencia de esta unidad es reconocer las aportaciones de las principales teorías administrativas que apoyan a la gestión empresarial. Los grandes avances que disfrutamos hoy en día en cualquier ámbito, ya sea económico, tecnológico o científico, se relacionan con la administración. El avance de la humanidad sería imposible de entender sin la existencia de esta actividad. A continuación, se presentan algunos ejemplos de la administración a lo largo de la historia. Iniciamos con la época primitiva. Los puntos más relevantes son que realizaban actividades de caza, pesca y recolección. Los jefes de familia tomaban las decisiones más importantes. División natural del trabajo por sexo y edad. Administración incipiente, trabajo cooperativo. El hombre utiliza en forma rudimentaria la administración al trabajar en grupo. Época agrícola. Los puntos más importantes son los siguientes: la aparición de la agricultura y la vida sedentaria, la organización de tipo patriarcal, prevalece la división natural del trabajo, aparece el Estado, control de trabajo colectivo y el pago de tributo. Antigüedad grecolatina. Grecia, cuna de la civilización occidental, es un ejemplo claro del empleo de la administración. Es en Grecia donde surge la democracia. Además, fue cuna de la filosofía, la medicina, la historia, las matemáticas, la astronomía, las bellas artes, la ingeniería, el derecho y, por supuesto, la administración. Todos los grandes avances de Occidente se sustentan en gran parte en esta cultura. El avance en esta época se sustentó en la organización social, política, militar y económica. Los puntos más importantes son los siguientes: aparición del esclavismo, supervisión estricta y sanción corporal en la administración. Los esclavos carecían de derechos, bajo rendimiento productivo, trato inhumano a los esclavos. Todo esto fue causa de la caída del Imperio Romano. Influencia de la organización de la Iglesia Católica. Se convirtió en la organización más grande de su época. Las normas administrativas y los principios de organización pública fueron transferidos a la Iglesia romana. Cuenta con una organización simple y eficiente que funciona efectivamente bajo el mando de una sola persona. Sirvió de modelo para muchas organizaciones. Las organizaciones incorporaron los principios y normas que utilizaban. La influencia de la organización militar fue muy importante en la organización, sobre todo en la administración. Veamos por qué. Tuvo gran influencia en las teorías administrativas. Se observan perfectamente definidas las líneas de autoridad y responsabilidad. Sun Tzu escribió un libro, El arte de la guerra, que habla de planes, tácticas, estrategias, puntos fuertes o débiles del enemigo y de la organización. Hoy en día se sigue utilizando o aplicando el libro del arte de la guerra de Sun Tzu en la administración. Federico II el Grande creó el Estado Mayor para asesorar al mando militar. La época feudal
El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Analicemos la pirámide feudal. Los que estaban más abajo eran los vasallos, después los caballeros, la nobleza y la iglesia, y por último, en la parte más alta, el rey. Todos rendían tributo al rey. La administración estaba sujeta a criterios del señor feudal, relaciones sociales de servidumbre. Aparecen los talleres artesanales, aparición de gremios, antecedentes de sindicatos que regulaban los horarios y sueldos. Un gran número de siervos se convierten en trabajadores independientes. Aparecen nuevas estructuras de autoridad. Las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de servidumbre. Revolución industrial. El proceso de cambios económicos y sociales que se presentaron desde mediados del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX se le denomina revolución industrial. Dicho movimiento promovió la creación de las industrias y las empresas. El primer factor que originó la revolución industrial fue la innovación técnica en el campo textil, metalúrgico y minero, y la utilización de la máquina de vapor inventada por James Watt en 1769, empleada en la manufactura de algodón y en los altos hornos, y el gato hidráulico que facilitó la producción y la mecanización. Los energéticos que se utilizaron en esa época fueron el vapor, la electricidad y el petróleo. La empresa como organización social con fines de lucro, ubicada en plantas productivas, surgió y se desarrolló durante la Revolución Industrial, aunque desde siempre, con la división del trabajo, existieron formas de organización parecidas a las empresas. Veamos los puntos más importantes. Inicia en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor por James Watt, la locomotora y las máquinas herramientas. Aparece en normas rígidas de trabajo, producción en masa, la explotación inhumana del trabajador. La administración carece mediante base científica, transportes eficientes y más baratos. Siglo XX. El avance industrial que provocó el auge de las empresas fue el motor propulsor del desarrollo económico y social de los países. Se multiplicaron y diversificaron las empresas y los avances científicos y tecnológicos se aplicaron al desarrollo de los procesos productivos y de servicios. La administración se consolidó como disciplina indispensable para obtener la máxima eficiencia en las organizaciones y se sustentó en diversas técnicas y escuelas. Proliferan y existen múltiples tipos de empresas. Siglo XXI. Con la globalización de la economía, los avances tecnológicos, la competitividad y la creación de grandes bloques financieros, aparecen nuevas formas de empresas, como las globales, automatizadas, inteligentes, siempre orientadas hacia el cliente y a la conquista de los mercados mediante la calidad y la productividad. Veamos algunos de los puntos más importantes. Desarrollo tecnológico e industrial. Surge la administración científica de Taylor.
Se aplicó el método científico para definir la manera o la mejor manera de hacer un trabajo. La administración se tornó indispensable en una empresa. Se logra la optimización de los recursos. Ahora, referente en América Latina, vamos a ver los puntos más importantes. La administración tuvo gran importancia en la organización social, económica y política. Los incas desarrollaron un sistema de organización bastante complejo basado en el trueque. La conquista de los pueblos originaron múltiples técnicas para una adecuada administración. Por otro lado, los aztecas tenían un sistema administrativo complejo por las numerosas provincias que poseían. Recapitulando, el desarrollo de grandes civilizaciones se apoyaban en la administración empírica del trabajo, colectiva y de los tributos. Antigüedad grecolatina, el empleo de la administración fue mediante una estricta supervisión del trabajo y sanciones de tipo físico. Referente al feudalismo, al principio, la administración de los feudos se efectúa de acuerdo al criterio del señor feudal. Posteriormente, los siervos se independizan y aparecen los talleres artesanales, nuevas formas de administración, estructuras de trabajo extensas, niveles de supervisión escasos. Surgen los gremios, que son antecedentes de los sindicatos. En la Revolución Industrial, centralización de la producción, auge industrial, administración de tipo coercitivo, explotación excesiva de los trabajadores, estructuras de trabajo más complejas. Surgen especialistas dedicados a manejar problemas de administración, organización económica orientada a la producción industrial. Referente al siglo XX, se tuvo un auge tecnológico e industrial. Surge la administración científica y aparecen numerosas escuelas de administración. Siglo XXI, la globalización es eminente. La sociedad de información, administración del conocimiento, la robótica y plantas flexibles, sistemas inteligentes de fabricación. Los libros de texto que se utilizaron para esta clase ahí se muestran, para que los consulten. Jóvenes, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase. Saludos.